Bueno, bienvenidos a otro de nuestros episodios de Futuro Conectado. Hoy nos acompaña un invitado increíble. Él es candidato a doctor en ingeniería con un máster en administración de la energía y sus fuentes renovables del Tecnológico de Monterrey, además de ser ingeniero eléctrico y licenciado en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro invitado tiene más de una década de trayectoria que incluye en la docencia, la gestión pública, recientemente ministro de Minas y Energía de Colombia, y la ejecución de proyectos de gran escala. Él ha convertido la optimización de la energía y la planificación de sistemas sostenibles en su especialidad. Su dominio de matemática aplicada, tecnología, combinado con experiencia en supervisar iniciativas de alto impacto, le permiten evaluar el despliegue de alternativas de energías renovables con rigor técnico y visión estratégica. Bienvenido, Andrés Camacho, a Futuro Conectado. Muchas gracias, Juan, por la presentación, por esa amable presentación. También aquí en Futuro Conectado, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí encantado de conversar con ustedes. Andrés, para los que no lo conocen, cuéntenos un poquito de usted. ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Cómo llegó a donde está? Bueno, yo soy bogotano, Rolo, bogotano como Monserrate. Sí. Estudié en colegio público, en educación pública, en la universidad pública, en la Universidad Distrital de Bogotá. Ya Sí. tú mencionaste las carreras que estudié y desde siempre tuve una inquietud en la política, pero también en la ingeniería, el conocimiento, en las ciencias. Sí. Y hoy esa experticia, ese conocimiento, junto con mi formación tanto académica como política, me llevaron hasta hace 2 meses a ocupar una dignidad muy importante para un país, para una república como la nuestra, de ser ministro de esta república, ministro de Minas y Energía, y desde ahí poder orientar, desarrollar y liderar el proceso de transición energética a la colombiana, un proceso de transición energética que se está dando en el mundo, pero Sí. que nos corresponde desarrollar bajo nuestro contexto, bajo nuestras ideas, bajo lo que significa un país como el nuestro. Y pues bueno, eso ha sido mi experiencia y cómo llegamos a estar en esta responsabilidad. ¿Siempre tuviste digamos, la piquiña de la política o desde cuándo entró? Yo vengo desde muy joven, yo fui personero de mi colegio, Ah, luego no. estuve en el movimiento estudiantil universitario, fui representante de los estudiantes, presidente de los estudiantes, luego fui de la Federación Nacional de Estudiantes de Colombia, fui candidato a edil, he sido candidato a la Cámara. No, Bueno, pero eso sí es en la sangre. O sea, eso sí, sí es. Eso sí es. como desde los 14 años. Pero eso es por familia. ¿En familia tenías mucha influencia política o no? Solamente. No, nada, no, mi familia es una familia muy humilde, sencilla. De hecho, yo soy el primero en entrar a una universidad y de Ah, qué serme maravilla. profesional. Qué maravilla, qué maravilla. Y entonces, después del ministerio, ¿en qué estás? ¿Estás en el doctorado? Sí, recuperando, después de estar en una responsabilidad enorme como esta, de todo lo que significa estar a cargo de la energía en el país, de los hidrocarburos, de la minería. Este es un sector tremendamente estratégico, denso, técnicamente muy, muy importante. Entonces, lo primero, luego de salir, ha sido recuperar mi vida cotidiana, recuperar mis planes personales que tienen que ver con la culminación del doctorado. He vuelto a las aulas, estoy Sí. dictando clases de un par de materias que tienen que ver con transición energética y estoy dedicado a algo que está en el corazón de nuestra propuesta de transición energética justa y es la promoción de la democracia energética, que es un concepto, una idea que hay que ir consolidando no solo en nuestro contexto, sino que está en discusión a nivel global. ¿Qué es la democracia energética? La democracia energética es la posibilidad y es como un requisito para la transición energética justa. Y es que no puede haber una transición justa si no se logra la participación de todos los actores de la ciudadanía, del sector público, del sector privado. Una democracia implica participación, Sí. implica
toma de decisiones, implica construcción de consensos, implica diversificación, diversidad de ideas, diversidad de nuestra matriz energética, y este concepto de democracia energética conjuga todos estos elementos y es parte de lo que está en el corazón de una transición justa, que es lo que se está intentando desarrollar en Colombia y en muchos lugares del mundo. Fabuloso. Y después, ¿desde dónde piensas liderar esa estrategia? ¿Piensas en hacerlo desde el sector privado o piensas liderar esa, desde dónde? Pues mi intención es poder llevar esta discusión al Congreso de la República. Hay un debate muy importante que se debe dar también en estas instancias, no solo en el Ejecutivo, en la sociedad, sino también la necesidad que el país pueda legislar alrededor de lo que significa la transición energética. Eso es un tema trascendental para cualquier país, incluso para algunos países la energía es un tema de seguridad nacional. Para nosotros Sí, claro. debería serlo también de seguridad nacional. Y hay muchas cosas por transformar, por discutir, por organizar en el Congreso de la República, así que espero llevar esta agenda de transición energética a los debates en el Congreso. Bueno, pues felicitaciones. Vamos a estar muy pendientes de Muchas eso. gracias. Hablando un poquito de tecnología, Andrés, yéndonos para este tema, eh, mientras estaba en el ministerio, ¿cuáles fueron esos desafíos que usted vio que, que cree que podían abordarse con tecnologías de conectividad de Internet of Things o inteligencia artificial eh, para la transformación digital? ¿Cuáles fueron esos retos o, digamos, desafíos más grandes que usted vio que se podían afrontar con eso? Pues, en primer lugar, este es un sector intensivo en datos. Aquí Ok, se producen millones de datos al minuto. Los datos sí, de energía, solo por hablar un caso, demanda de energía en un minuto a nivel nacional, en una región, eh, consumo de energía, producción de energía, calidad de la energía. Ese es un sector lleno de indicadores, lleno de datos. Si nos vamos a hidrocarburos, la producción de petróleo, la exploración, los contratos, el seguimiento, las perforaciones. Si nos vamos a minería, el seguimiento de toda la explotación minera del país, el tipo de minerales, el conocimiento geológico. Este es un sector inmenso de datos que implica que se deban utilizar tecnologías y que hoy, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, va a ser muy importante para poder sacarle mayor provecho a toda esa información que se tiene. Parte de lo que logramos hacer en el ministerio, ya una ruta ya trazada para la gestión de datos de toda esta información y la consolidación en una plataforma que desarrollamos en el ministerio para la integralidad de todos los datos, de toda la información, de poder consultar cuál es el consumo de energía en este momento en el país, cuál es claro. la demanda de energía en este momento, los datos sobre cada una de las empresas, igual en hidrocarburos, igual en minería, y desarrollamos una plataforma en el Ministerio de Minas y Energía para hacer seguimiento e interoperabilidad, porque parte de lo que ha ocurrido, ustedes lo conocen en tecnología, muchos sectores como este, con diferentes entidades han desarrollado software diferentes, han desarrollado aplicaciones diferentes, y hoy requerimos para poder usar toda esta información la interoperabilidad, pero también el uso cada vez más eficiente, óptimo de todos esos datos. Y llegar incluso en un sector como este, minas y energía, a utilizar algo como minería de datos. Claro, Ustedes no se imaginan la cantidad de información, por ejemplo, geológica que hay en este sector, de las debe ser exploraciones, brutal. las perforaciones que hay petroleras y todo. Eso es inmenso. Hay un banco de datos en el servicio geológico de teras y teras de información que incluso hoy ya humanamente sería imposible analizar, y que parte de lo que es un desafío es poder usar tecnología para sacar el mayor provecho de toda esta información. Esa plataforma, Andrés, que menciona, el objetivo de esa plataforma inicial era integrar los datos de todo el sector para tener visibilidad o iba más allá de la visibilidad. Tenemos varias actualizaciones y modernización del sistema. Primero, poder ofrecer una información pública de todo lo que en el sector se debe conocer. Claro, Eh, el, los datos de consumo de energía del día anterior, del mes anterior,
Claro. las tarifas de energía, poder ofrecer también en el marco de la transparencia de la gestión pública información fidedigna para que se puedan tomar decisiones en gestión pública, pero también para que sea eh, importante para la toma de decisiones de empresas privadas, pero también para el conocimiento de la ciudadanía. Y es muy importante también la integralidad de los datos, de la información, donde tú tienes diferentes fuentes, poder cruzar información y dar otro paso que es construir reportes, informes, construir escenarios. Parte de eso es fundamental y es una fase en la que se avanzó, pero que todavía hay mucho más por hacer. No, Y de otra parte, la unidad de planeación mineroenergética avanzó también, siendo la UPME la entidad apropiada y designada para ser la operación, administración de información y datos del planeamiento energético del país. También desarrolló una plataforma para tener el seguimiento de toda la información. Así que se han venido dando esos pasos con el propósito de poder tomar mejores decisiones en tanto sector público, privado como la ciudadanía. es interesante digamos, el potencial que empiezan a adquirir estas plataformas de integración de data, porque con la data que mencionas de, de los consumos, una cosa es la data de los consumos a nivel nacional, o la data de la demanda, y la otra es la data de la producción, ¿no? Entonces, eventualmente la diversificación que mencionas de la matriz, entonces está la eólica y la solar, y está la parte de hidro, y cómo inteligencia artificial puede empezar en un futuro a balancear todas estas variables, ¿no? Demandas con las ofertas, con las diferentes partes de la matriz. ¿Qué piensas de ese concepto más adelante? Y creo que todavía en términos de inteligencia artificial, de inteligencia de las cosas, hay mucho que hacer y ustedes que están especializados en estos temas de conectividad, tecnología, ciencia de datos, la gestión pública tiene todavía muchísimo que avanzar y la inteligencia artificial hasta ahora está avisorando todo lo que podría ayudar, empezando por labores cotidianas de organización de la información, algoritmos para responder requerimientos, para responder peticiones de la ciudadanía, hasta cosas más complejas como esto de poder hacer minería de datos y construir reportes, construir información que le permita a un gobierno, a un ministerio, a un ministro, a un directivo, tomar decisiones y poder construir herramientas que le permitan, como es el objetivo de todos, todas, optimizar recursos también. Entonces, creo Sí. que hay un enorme potencial y hasta ahora estamos identificando hacia dónde nos puede llevar y diría yo especialmente en gestión pública, mucho, mucho por hacer. Sí, yo estoy de acuerdo y me parece apasionante el reto porque para un país eso es lo que tiene la posibilidad de llevarnos para adelante de manera impresionante. Yo creo que esa primera etapa, como dices, es cómo administramos la información que existe, que es gigantesca, es una información inmensa, cómo empezamos a utilizar esa inteligencia artificial para interpretar esa información, entender las tendencias, entender lo que verdaderamente está oculto dentro de esos datos, con miras de pronto al futuro a una tercera etapa que sería la parte de automatización, ¿es cierto? ¿Cómo inteligencia artificial puede utilizar esa data y basado en las políticas públicas poder hacer el uso o la administración más eficiente de esa coordinación de recursos que es tan compleja? Pero, pero de acuerdo, yo creo que hay un gran camino por recorrer y quería preguntarte cuáles son los retos más grandes que ves tú para llegar allá. ¿Cuál es el reto de los retos más grandes que ves para esa adopción de tecnología, para ese despliegue de tecnología hoy en día en la parte pública? Yo creo que hay muchos, muchos temas, pero voy a intentar organizarlo en tres cosas. Lo Ujú. primero, tanto las empresas como las entidades públicas, hay una diversidad y a veces complejidad de plataformas, de software, de sistemas de información. Claro, Es increíble, pero por ejemplo en este sector puede haber una entidad que utilice una plataforma software libre y otra en software privativo y claro, otra desarrollada específicamente. Y hoy los problemas de integración de plataformas de software sí, son total. trascendentales porque podemos ver incluso casos de pérdida de información o de la imposibilidad de poder hacer interoperabilidad. Eso es algo en lo que hay que avanzar muchísimo.
pero yo puedo darles casos de un ministerio a otro, de qué sistemas, qué lenguajes, qué información y de qué manera se usan los datos de un ministerio a otro. Eso es un enorme reto de cómo Sí. tener una identidad, una, si se quiere, uniformidad y tener entonces una completitud de información, pero también de política de datos establecida para un país y para sectores tan grandes en información y en intensivos en datos como este. Ese es un enorme reto. Sí. De otra parte, creo que hay un reto que se está dando en una discusión que hay a nivel global en donde nosotros como país venimos dando pasos y desde este gobierno venimos aportando en ese camino y es la soberanía de la información y los datos. Hoy la discusión sobre la nube y sobre Sí. el uso de los datos, el uso de la información. Así como yo decía hace un rato, la energía es un tema de seguridad nacional. El uso, la información, los datos se convierten también en un tema de seguridad nacional. Claro. Y muchos países están avanzando hacia nubes soberanas, hacia data centers propios. De hecho, ustedes conocen que se están construyendo varios en el mundo, diversificando y Colombia está dando pasos en esa dirección. De hecho, hay un proyecto, un plan en desarrollo para construir un mega data center en Colombia para ofrecer el alojamiento de todos los datos como país, pero también para ir avanzando en eso que es un requisito para una tercera fase y es eh, la aplicación, pero el desarrollo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere la preparación de algoritmos. Los algoritmos tienen relación con muchos temas, incluso contextuales. Hay palabras, preguntas, desafíos que dependen de un contexto en un país como el nuestro, que Claro. son diferentes a un contexto en un país como en el Medio Oriente o en Oriente del mundo, en fin. Entonces yo veo esos tres niveles. Uno, interoperabilidad y organización de la información existente. Dos, avanzar hacia soberanía de los datos, nubes soberanas, construcción de infraestructura de datos. De hecho, hoy uno de los grandes consumidores de energía que está desarrollándose en el mundo son los data centers, mega data 100%. centers. 100%. Y tercero, pues cómo nosotros hoy en ese mundo que se está construyendo, que es un mundo hiperconectado, un mundo de la información, el mundo de la inteligencia artificial, cómo no nos quedamos retrasados y tenemos que dar los pasos correctos para poder trabajar y operar en ese mundo que se está abriendo camino. Yo le adicionaría una cuarta para ver qué piensas tú, si estás de acuerdo, y es la educación de nuestros jóvenes en el tema de nuestro talento colombiano, que es increíble, pero el foco en la educación en estas tecnologías, que creo que es súper importante, porque no tenemos un buen grupo de talento, pero para que el país pueda no tener su nube propia, su foco, de empezar a desarrollar inteligencia artificial, creo que necesitamos un énfasis fuerte en el tema de educación. ¿Crees? De acuerdo, incluso eso tiene mucha relación con la transición energética. Hacer Ajá, una transición energética implica que tengamos un modelo económico intensivo en conocimiento. Que total. sucede que nosotros migrar de labores como la minería, sin decir que la minería se vaya a acabar, o incluso que el petróleo se vaya a acabar, lo que vamos a hacer es reducir la dependencia a su mínima expresión. Pero entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que trabaja en la minería, que trabaja en los Claro, hidrocarburos? Ahora vamos a necesitar un nuevo tipo de sociedad donde cada vez más nuestros jóvenes puedan vivir y desarrollar conocimiento. Y eso es parte de la transición energética. Y nosotros dentro de los pilares de la transición energética definimos que debe ser intención conocimiento. Y esa intención conocimiento implica formación en inteligencia artificial, en software, en programación, en una cantidad de cosas. Incluso ya se ha avanzado en unos programas de clubes de programación en colegios, programas qué bueno. educativos. Se han abierto dos facultades de inteligencia artificial, una en Manizales y Sí, otra que se está buscando abrir en el Caribe colombiano, porque sí, hay un enorme talento colombiano para la enorme, programación. enorme. Es muy importante y creo que la juventud, hoy en día los niños toman un celular y saben hacer miles de cosas más allá de recibir una llamada que puede ser lo que nosotros hagamos, pero ya manejan muchísimas cosas y son ciudadanos digitales que ya se están cultivando en todo eso
y las habilidades que se están desarrollando tenemos que explorarlas, desarrollarlas, cuidarlas, fomentarlas para esa nueva sociedad que está en pleno desarrollo a nivel global. Yo creo que, digamos, haciendo como un pequeño resumen, yo creo que mencionabas el tema de las inmensas fuentes de datos que existen en el sector, ¿no? En el eléctrico, minero. Yo creo que la tecnología IoT o Internet of Things, como le llaman, de sensores y recopilación de data, se vuelve cada día más crítica porque si la data que entra no es la que es, pues obviamente la data que sale también no es la que es, ¿no? Entonces, como dicen, basura entra, basura sale, ¿cierto? Entonces, nosotros sí vemos un incremento de, digamos, de la percepción de la importancia de recolección de data y de recolección de buena data. Creo que en Colombia, no sé qué has visto tú, pero yo veo un interés en las compañías ya de enfocarse en el tema de data. Ya hay departamentos de data, ya estamos viendo los primeros compañías que nos acercamos y tienen científico de datos y están enfocados en la calidad de la data, ¿no? Nosotros los latinoamericanos típicamente tomamos las decisiones muy por estómago, ¿cierto? Otras culturas pues no tanto ya hoy en día. Entonces, pero sí estamos viendo esa transformación de la parte pública y privada a que tomar las decisiones basadas en datos es el camino por donde hay que ir. ¿Qué piensas de eso? ¿Sí lo has visto? Sí, creo que es una ruta que se está desarrollando, abriendo camino. Incluso, por ejemplo, nosotros en el ministerio conformamos nuestro equipo de inteligencia artificial para Ajá. empezar a identificar oportunidades, aplicaciones, desarrollos. Desarrollamos varios prototipos y trabajos con universidades. Desarrollaron aplicando con toda esta información, con todos estos datos, las primeras aplicaciones de inteligencia artificial para el sector. Y por lo menos nosotros conformamos ese equipo y sé que en otros sectores, empresas, cada vez más se van conformando equipos que puedan identificar qué cosas se podrían hacer a través de inteligencia artificial, qué cosas se pueden automatizar, qué cosas pueden optimizarse. Y creo que eso va a llevar también a una demanda de profesionales, de gente Total. capacitada, cualificada, porque pues es un nivel de conocimiento que a veces tiende a verse demasiado técnico, demasiado especializado, pero que pues va a exigir definitivamente que las entidades, las empresas, las instituciones tengan equipos y tengan preparación, así que yo creo que es algo que está ocurriendo y que se va a abrir cada vez más camino. Tienes en la cabeza algún país o alguna compañía que ya tenga unos procesos interesantes que valga la pena resaltar, que tú digas, hombre, esto es un ejemplo que nos gustaría ir detrás de esto, algo que tengas en mente? Pues especialmente en el proyecto que desarrollamos con el presidente de inteligencia artificial, algunos casos que se están ya desarrollando. Brasil está avanzando en una nube soberana de datos de información. Argentina también Sí. venía avanzando en ese camino. España ya tiene una nube soberana y creo que hay experiencias así, digamos un poco de lo más cercano. Países como Brasil, Argentina, México, que también está avanzando en la configuración de su nube soberana de datos, de información, de entrenamiento de algoritmos propios de inteligencia artificial y pues obviamente países, potencias globales, China, con todo lo que está haciendo, que es hoy en Impresionante. día en todos los terrenos quien está marcando la pauta tecnológica del mundo. Así que uno puede evidenciar muchos campos y muchas aplicaciones, comparaciones incluso de lo que están haciéndose en otros países. Chile también está dando pasos en esa dirección, así que pues yo creo que eso va a abrir una agenda de trabajo muy importante para nuestro país. Andrés, para terminar, quería preguntarte, ¿cómo podemos fomentar esto? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tenemos que hacer las empresas privadas para fomentar esta transición justa, como dices tú, esta transición democrática, esta transición con tecnología a una transformación digital? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creo que hay muchas cosas por hacer. Este tipo de espacios son importantes. Acercar estas discusiones, estos temas a la gente, a la ciudadanía, ponerlo un poquito, intentar llevarlo a términos más cotidianos es fundamental, hacer pedagogía. Por otra parte, creo que el tema de capacitar también Mm, a personal especializado, de generar profesionales técnicos
especialistas en estos campos va a ser cada vez más exigente y necesaria. Y por otra parte, proyectos, grandes apuestas como estas. Claro. El hecho de ponernos la tarea de tener una nube soberana, una nube de información colombiana, nuestro mega data center, va a abrir un debate, una discusión y unas necesidades de cómo se construye, quiénes lo construyen, cómo se opera, ¿Quién lo administra? quién Claro, administra la claro. capacitación, si las empresas van a acceder, si es una nube soberana pública, si es una nube soberana público-privada. Creo que ponerse estas metas grandes de Fabuloso. gran valor es importante para que se generen otras dinámicas que empujen esta construcción, este camino. Pues Andrés, mil gracias por estos minutos de tu valioso tiempo. Sé que estamos en la universidad y te tomaste este tiempo para educarnos un poco en este proceso. Creemos que es fascinante y desde Analytics estamos prestos para ayudar en lo que se necesite, para lograr este futuro conectado de que Colombia cada día y la región entera sea mejor. Así que con nosotros cuentas 100%. Ustedes también cuentan conmigo. Muchísimas gracias por la invitación, por estos espacios, por la permanencia, la continuidad de estos espacios que no es nada fácil, pero que pues también ustedes cuentan conmigo para conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, gracias a ti. Nos vemos allá en Bogotá un día de estos y nos tomamos un café juntos. Claro que sí, un gusto. Cuídate, chao. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros hoy en Futuro Conectado, hablando con el exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Muy emocionados con el futuro que viene para el país y para la región, y los veo en el próximo Futuro Conectado. Un abrazo.